Bueno, soy María Cristina Taylor del Centro Valesano Buenos Aires, integrantes del Consejo Directivo de Entidades Valesanas Argentinas, y en nombre de Eva les damos la bienvenida a todos los que se conectaron y gracias por estar en este segundo encuentro de charlas que hemos organizado sobre la emigración y la inmigración suizo-valesana a la Argentina. En este segundo encuentro, la primera parte tendrá 3 expositores. Seguramente se nos va a cortar y vuelven a entrar otra vez con el mismo ID y el código de acceso para una segunda parte de preguntas e intercambio de ideas. Bueno, el primer disertante es el profesor Miguel Ángel Donet. Es santafesino, nacido en Esperanza. Actualmente vive en Río Ceballos, Córdoba. Es profesor de castellano y ciencias sociales, egresado de la Universidad Nacional del Litoral. Trabajó como profesor y directivo de escuelas secundarias en Villa Ocampo, Chaco, y en Unquillo, Córdoba. Creó 2 escuelas, una en Unquillo y otra en Río Ceballos. Fue secretario de la Sociedad Suiza Helvecia de Socorros Mutuos de Córdoba, miembro fundador de la Asociación Suiza de las Sierras Chicas y actualmente preside la agrupación de suizos valesanos de Córdoba. Es autor del libro Para vencer al olvido y la muerte del año 2010, su publicación, y No hay rosas sin espinas, que es una historia de la familia Donet, que escribió juntamente con Hugo Donet, y se publicó en el año 2016. El tema que él va a abordar es inmigración hacia América, comparación con Estados Unidos, Brasil y Argentina. Bueno, Miguel Ángel, todo el Zoom es tuyo. Hola. Marcelo, ¿lo podés ubicar? Sí, pero no se lo escucha. Veo que habla y no se lo escucha a Hugo. Tiene el micrófono apagado. Bueno, tendrá que prenderlo, Miguelito. Y escucha. Ya está. Figura como que está prendido, pero sin embargo no se lo escucha. No. Ahí me está llamando. Miguel, ¿qué pasa? Sí. Apaga el celular. ¿Vos me lo decís por teléfono? Bueno. A ver, le preguntamos a Marcelo. O a Marcelo. Marcelo, ¿qué salida hay? No tiene audio del micrófono. ¿Que te llame a vos? Sale ¿Cómo no? directamente. ¿Cómo? ¿Que te llame a vos por teléfono y lo sacás por el teléfono vos o lo saco No yo se por acá? puede ¿Cómo eso. hago? Que pruebe, no sé, salir del Zoom y vuelva a entrar. Salí del Zoom, Miguel, y volvé a entrar. Que desenchufe el micrófono. Desenchufá el Vuelva a micrófono conectar. Sí. Sí. Bueno, fíjate si buscá. Bueno, y si no, que empiece Silvia. ¿Vos podés empezar, Silvia? Sí, no tengo problemas. Marcelo, que empiece Silvia y después se enganche a Miguel. Bueno, Bueno, no hay problema. bueno, entonces, en segunda instancia, la disertante es la profesora Silvia Fucaraccio Gilier,
que es licenciada en Sociología, egresada de la UBA, gestora cultural de la Universidad Nacional de San Martín, docente de francés y español, integrante del Consejo Directivo de la Sociedad Suiza de Varadero desde el año 1997. Es coordinadora de la Escuela de Lenguas de la Sociedad Suiza de Varadero, traductora de La reencarnación del Besia, Historia de los suizos en Varadero, 1856-1956, de Christophe Mouron, y de otras investigaciones históricas sobre la inmigración suiza en Varadero. Ella va a abordar el tema que estaba en segunda instancia, fundación y población de Varadero. Adelante, Bueno, Silvia. gracias, Cristina. Bueno, en principio, agradecer a Eva por la invitación a la Sociedad Suiza de Varadero a participar de estas charlas. Yo, bueno, voy a pedirle colaboración a Marcelo para que vaya pasando algunas pocas imágenes que van a ir ilustrando esto que voy a comentar, que voy a tratar de hacer lo más sintético posible. Yo propongo situarnos en tiempo y en espacio. A comienzos del año 1855, en la comuna de Châtel-Saint-Denis, distrito de la Bébés, en el sur del cantón de Fribourg. Ahí la siguiente imagen a esta de la presentación les va a mostrar una calle típica de la localidad en el siglo XIX. Tres apellidos, esencialmente de ese lugar: Lyodot, Genoux y Cardinaux, y a los cuales se van a sumar otros dos, el apellido Jolet, originario de una comuna vecina que se llama Maracón, y Jean Mer, originario de la Saboya francesa. Este grupo de personas tenía toda la intención de poder... ¿Cómo? No, continúa. Que este primer grupo de personas intentó contactar a la agencia Becky Herzog con el objetivo de integrar el contingente que iría a la zona de Santa Fe. Este contingente ya estaba completo, de modo que como ya ellos tenían la decisión de la emigración tomada, deciden pedir ayuda a la comuna de Châtel-Saint-Denis, quien luego de un debate decide otorgarles un subsidio de 25 francos por cabeza, que va a ser la base o una pequeña parte de lo que van a utilizar para su viaje. El 29 de octubre de 1855 parten del puerto de Amberes en un velero llamado Le Progrès, y llegan, luego de un cambio de navío en Montevideo, llegan a Buenos Aires el 8 de enero de 1856. Ahí vamos a pasar a la siguiente imagen, donde vamos a ver a quién va a ser el nexo entre la comuna de Varadero y los futuros colonos, que es el educador alemán Hermann Frers, que estaba emparentado vía matrimonial con las familias Lynch y Zabaleta de aquí de Varadero, y que los va a poner en contacto con la comuna, que los recibirá pocos días más tarde. Como pequeña aclaración, Varadero es una comuna preexistente a la fundación de la colonia suiza, ya que había sido fundada por Hernandarias en 1615. Bueno, llegan a Varadero el día 3 de febrero, pasamos a la siguiente imagen. El 4 de febrero de 1856 se firma lo que va a ser el documento fundacional de la colonia, que es el acta de donación de tierras. Marcelo, si podés, te agradezco pasar a la siguiente imagen. Este es el facsímil de ese documento que obra en los archivos municipales. En el mismo se otorga a todos los varones mayores de edad una parcela
de aproximadamente 300 por 200 varas, que es el equivalente a 8 hectáreas y media más o menos. Los beneficiarios se comprometen en este caso a rodear cada propiedad con fosos, con cercos, y a realizar plantaciones y a construir viviendas. En marzo de 1857, arriba otro grupo también de origen friburgués, que son los últimos que se van a ver beneficiados con terrenos donados por la municipalidad. Ya en todos los casos de las oleadas subsiguientes o de los inmigrantes que llegan individualmente, lo que va a haber es un sistema denominado enfiteusis, que después, bueno, si tenemos tiempo, aclaramos más o menos en qué consistía. Las primeras actividades productivas de estas familias fueron el cultivo de papa, productos de huerta y fabricación de queso y manteca que habitualmente vendían a la salida de misa. Esto también produjo un impacto en los cambios de hábitos alimentarios de la población de Varadero, muy acostumbrada a un consumo de carne esencialmente. En los años subsiguientes, y ahí pasamos a la siguiente imagen, la actividad agrícola se hace más intensa y se diversifica con los cultivos de cereal, esencialmente de trigo, de maíz, con una venta a mayor escala, y también con la incorporación de ganadería, incluso trayendo animales desde Suiza para el mejoramiento de... ¿Es la Mexi? No, esto es una señora de... Silvia, activa por favor el sonido. Se desactivó. Ah, perdón. Bueno, lo que estaba diciendo es que a partir de todo este florecimiento agrícola y ganadero, se van sumando nuevos contingentes que tienen una particularidad. En Varadero, por ahí, a diferencia de otras regiones del país, y es que empezaron a venir de diferentes regiones de Suiza. De hecho, en la actualidad se cuenta con descendientes prácticamente de todas las regiones. Estos nuevos llegados van a ser, en general, trabajadores de aquellos que habían llegado en las dos primeras oleadas, y que habían tenido un interesante éxito económico, habían constituido estancias, lo cual va a producir distintos efectos. En principio, ya se habían entregado muchísimos de los terrenos fiscales en enfiteusis, con lo cual ya la comuna no disponía de más tierras. Más la concentración de la propiedad rural en estas primeras familias produce que ese anhelado objetivo de muchos de los inmigrantes de obtener su parcela se viera cada vez más complicado. Lo cual va a provocar algunas cosas. Primero, que muchos de ellos sean conchavados por los que ya estaban afincados acá hacía tiempo. En otros casos, instalan pequeños talleres artesanales, herrerías, carpinterías, etc. En otros casos, migran internamente hacia otras colonias y en la peor de las situaciones regresan a Suiza con una gran frustración. Luego de eso, o de manera un poco paralela, se va dando un incipiente desarrollo industrial. Hay pequeños molinos harineros, por ejemplo, queserías, pero vamos a pasar a la siguiente imagen que nos va a mostrar lo que va a ser el elemento más importante a nivel de industrialización en la colonia de Varadero,
que es la fundación en 1887 de la primera destilería de alcohol derivado del maíz de toda América Latina, que es la firma Genú, Benvenuto y Martelli. Son 3 hijos de apellido Genú, de uno de los primeros colonos, sumados a 2 descendientes de italianos que vivían en la ciudad. Esta planta, esta destilería, con distintas firmas, digamos, mantuvo su actividad hasta hace aproximadamente 3 años, en que cerró sus puertas, lamentablemente, siendo la firma Atanor. En la imagen podemos ver una fotografía antigua, pero algunas partes de esas edificaciones todavía existen en la actualidad. Otra actividad que se da en paralelo es la idea del asociativismo. Va a haber varios antecedentes, por ejemplo, en 1876 la organización de la sociedad agrícola, etcétera, etcétera, y además otras colectividades que ya iban formando agrupaciones. Por lo cual ya venía la idea de la constitución de una asociación suiza, que va a ser concretada el 15 de agosto de 1892, y entre los socios fundadores ya hay representación de 11 cantones suizos. En esos primeros años, el debate que se produce es incorporar los socorros mutuos como ayuda para los compatriotas que tuviesen dificultades económicas, o la constitución, la adquisición y construcción de una sede social. Las 2 cosas logran concretarse en el mismo año de 1899. Y bueno, y desde ahí la sociedad suiza tiene una actividad continua y presente en la vida social de Varadero, no solo abierta a la colectividad suiza, sino a toda la población, para mantener en este momento las tradiciones, la escuela de idiomas, actividades culturales, y en especial el vínculo con Suiza, sobre todo a través de la Asociación Varadero Fribourg, que ha sido una ayuda inestimable para la restauración de nuestro edificio. Así que bueno, esto es un poco una apretadísima síntesis de nuestra historia en Varadero. Muchas gracias, Silvia. ¿Sigue Miguel o seguís vos, Hugo? Sí. Miguel. ¿Seguís vos, Hugo? No contestan. ¿Qué pasó? ¿Seguís Hola. vos? ¿Seguís Cristina, vos? ¿Seguís ¿Miguel vos? no está? Bueno, No. espera que acomode digamos, el pendrive. Bueno. Ahí está. Mientras tanto, te voy anunciando. A continuación lo vamos a escuchar a Hugo René Donet, esperancino, contador público nacional y psicólogo social. Fue docente secundario y universitario, tuvo una prolongada actuación en clubes, cooperadoras escolares, vecinales, Centro de Industria y Comercio de Esperanza. Pertenece a la Asociación Valesano de Esperanza, que fue fundada en 1992, y es actualmente el presidente de Entidades Valesanas Argentinas, EVA, desde marzo de 2017. Es coautor con María del Carmen Juliet del libro Primeras Colonias de Predominio Suizo en Argentina, 1856-1858, y del libro sobre la familia Donet, No hay rosas sin espina. Él va a abordar el tema Fundación y Población de Esperanza. Todo tuyo, Sí. Hugo. Bueno, gracias, Cristina. En primer término, quería
felicitar al amigo Agustín Adi, que fue el locutor, o quien dio la charla 2 sábados atrás, fue papá durante esta semana de Alexander, fue papá prematuro, pero bueno, quería hacerle llegar las felicitaciones y los deseos de que realmente se regularice bien la situación porque fue prematuro. Y Miguel, que no sé qué le pasará, ayer cumplía 44 años de casado, anoche, así que estuvo de joda, posiblemente sea eso, ¿no? Agradecer a Silvia, agradecer a todos los primos, y bueno, me toca el tema de hablar de esperanza. A ver si instalo el compartir pantalla, es así, tengo este, compartir. Vamos a ver si entramos bien. Sí, el amigo Marcelo. Marcelo, ¿estamos? Sí, perfecto, se ve. ¿Se ve bien la pantalla? Sí, correcto. ¿Esto? Sí. A ver. No. Sí, Hugo, se ve bien la pantalla. Sí, pero no puedo pasarla al que sigue. Estoy acá. Ah, bueno, ahí está. Ya está. Bueno, la mayoría ya sabe que Esperanza fue la primer colonia agrícola organizada del país, que incluso esta noche se hace la fiesta porque se fijó como día de fundación el 8 de septiembre, que fue porque es el Día de la Virgen María. Pero si bien se fijó esa fecha, la población es anterior y cuando llegue el momento yo lo voy a pasar. Esperanza fue el producto de un contrato que se hizo el 15 de junio de 1853 entre Aarón Castellano y Manuel Leiva, que en ese caso estaba representando al gobernador de Santa Fe. ¿En qué contexto era esto? El contexto era que justamente hacía unos días se había hecho la constitución de lo que sería la Confederación el 1 de mayo en Santa Fe, después que Urquiza el año anterior hubiera derrotado a Rosas. En ese momento, 1853, estaba por un lado la Confederación, por otro la provincia de Buenos Aires. El objetivo del contrato firmado por la provincia era promover el desarrollo de actividades industriales, comerciales y la agricultura en la provincia de Santa Fe. Si hay que transformar la sociedad, tenemos que traer inmigrantes, decía Juan Bautista Alberdi, que era, como todos saben, el inspirador de esa constitución que acababa de nacer. Era la corriente de opinión, la corriente que en ese momento estaba promoviendo que los baldíos que existían en el país eran muchos y por ende había que poblarlos si queríamos crecer. El contrato establecía que cada colonia que se iba a establecer, Aarón Castellano iba a establecer 5 colonias de 200 personas, de 200 familias en distintos lugares, que tenían que estar a una distancia de aproximadamente 30, 40 kilómetros por lo menos. Cada colonia iba a tener 200 familias y su origen era el centro europeo. Quería que sea de los Alpes hacia el norte y de los Pirineos hacia el norte. El sector intermedio que quedaba entre las 100 familias de un lado y 100 familias del otro lado iba a ser el destino de la futura población, porque esto verdaderamente era colonia. Había 100 familias de un lado y 100 familias del otro. Y cada colonia iba a tener un terreno comunal de 4 leguas cuadradas en sus alrededores, donde la gente la utilizaba para pastoreo. Saben que la costumbre, tanto en Suiza, Alemania, esos lugares, era tener el espacio de pastoreo. Eso lo sabemos muy bien los que somos descendientes de los suizos. Este terreno no iba a ser enajenable de ninguna manera. Los colonos iban a recibir de la provincia de Santa Fe un terreno de 20 cuadras cuadradas, que era 33 hectáreas y media prácticamente, un tercio, la mitad. Y la propiedad recién se le iban a otorgar a los 5 años después que pagaran todos los emolumentos que tenían que pagar. A su vez,
le iba a adelantar el gobierno de la provincia un rancho, una vivienda, tenía 2 pies el rancho, 50 patacones, estaba cotizado, y productos agrícolas por 200 patacones de ceiba rica de harina, semilla de algodón, tabaco, trigo, maíz, papa, maní, para que siembren. El criterio era, a su vez también 7 vacas, un toro, 2 bueyes y 2 caballos. El criterio era que tengan un acceso relativamente fácil al terreno, que no se gasten todo el dinero en las herramientas y en los utensilios y en todo lo que tenían que necesitaban para labrar, si no, no lo iban a labrar. A su vez, el costo de la emigración en ese momento a Estados Unidos era inferior al que estaba aquí porque el pasaje era mucho más barato. Las colonias en la parte de organización iban a depender de la provincia y la administración iba a estar por parte de un juez de paz elegido entre los colonos o hijos del país nombrado por la provincia. Los colonos iban a tener derecho a elegir una comisión colonial de 10 individuos para consejo del juez y presentar iniciativas de mejoras e inversiones. Los colonos a su vez iban a ser exceptuados del servicio militar y de todo impuesto personal, mueble e inmueble, en este caso por 5 años. Se podían organizar para la defensa, sabemos que todos, muchos suizos y suizos valesanos estaban armados y que se podían organizar tranquilamente. No se podían alistar en ningún cuerpo armado más allá de 1 legua de la colonia, esto es decir, más allá de 5 o 6 kilómetros, 5 kilómetros y pico que tiene la legua de lo que es la colonia. Castellanos, a su vez, ¿de qué se hacía cargo? Se hacía cargo de reclutar en Europa y traer a los colonos a la colonia. Y tenía que traer personas que eran honestas y trabajadores. Para compensar eso podía hacer un contrato con los colonos por un máximo de 5 años, que en este caso, en Esperanza, lo hizo con la entrega de 1/3 de las cosechas. Y a su vez recibiría como reconocimiento de la provincia un terreno de 4 por 4 leguas cuadradas a orilla del Salado por sus gestiones y otros gastos. Que no era orilla del Salado, porque después lo vamos a ver, el lugar que había elegido Aarón Castellano. Castellano, para llevar adelante su tarea, nombró en Europa a 3 agencias de inmigración. Hay que recordar que había un montón de agencias de inmigración en ese momento. Nombró a Wanderers en Dunkerque, a Textor en Frankfurt del Main y a Beck-Herzog en Basilea, que fue la más activa, era la mejor ubicada porque Basilea es un punto estratégico, estaba entre Alemania, Suiza y Francia, y por eso el mayor contingente, prácticamente el 90 y pico % de familias provienen de Suiza, Alemania y Francia. Son escasas las de Luxemburgo y Bélgica. A su vez, Aarón Castellano imprime un folleto de 80 páginas que se titula Breves consideraciones sobre la República Argentina, describiendo el país y las enormes posibilidades que ofrece. Es traducido al alemán por Beck-Herzog y también fue traducido al francés y tuvo una gran circulación en esos 3 países que yo nombré. Bueno, después del contrato, después que Aarón Castellano hizo todas esas gestiones, lógicamente avisó con 4 meses de anticipo que iba a llegar, tiempo que necesitaba la comisión de colonos para delimitar los terrenos y construir los ranchos. La llegada, después vamos a hablar de esos 4 meses y la llegada de los colonos que estamos hablando acá. La llegada de los colonos Esperanza, como ustedes pueden ver ahí, parten algunos de Dunkerque y otros de Amberes. Llegaron los primeros en enero, llegaron a Santa Fe. Yo estoy viendo toda la pantalla, acá tendría importante dejar de ver. Bueno. Los primeros llegaron en enero, el 25 de enero llegaron a Santa Fe, pero después llegaron en febrero a Esperanza, y se cree que llegaron, no se sabe si a ciencia cierta qué día llegaron, pero llegaron en la primera quincena
de enero, de acuerdo a los relatos que hicieron quienes escribían a sus parientes en Europa. Y fueron llegando en 6 barcos, desde, reitero, desde enero hasta mayo. Y hicieron posesión recién en febrero algunos. Estuvieron detenidos en la estanzuela de Guadalupe y durante un tiempo, porque no estaban preparados los ranchos, estaban delimitados los terrenos, pero no estaban preparados los ranchos, no tenían dinero para los, digamos, comprar los caballos, los bueyes, las vacas, y entonces estaban demorando la situación. El 10 de febrero, la Comisión de Sociedad de Colonos, dirigida por Iturraspe, o presidida por Iturraspe, hace una protesta al gobierno de Santa Fe, que no tenía nada preparado y que se encargue de la manutención de los colonos que estaban esperando ahí en el extranjero. El gobierno dice que eso lo arreglaría con Castellanos, pero por ahora accede a mantenerlo y disuelve esa comisión nombrando otra. Hay de algunos colonos que realizaron en ese tiempo changas, como la construcción de sus ranchos, que le permitieron ganar unos pesos mientras los mantenía el gobierno. Hay un gran contingente que arriba a Esperanza el 26 de marzo de 1856, después de estar en la estanzuela Guadalupe casi un mes. Y esa fecha es recordada durante mucho tiempo como fecha de fundación de Esperanza, porque ahí aparentemente se constituyeron las autoridades, que en ese momento presidía Carlos Martí. El plano de distribución de los terrenos, ahí lo ven, del lado izquierdo, que sería el lado oeste, no, sí, lado oeste, del lado derecho, el lado este, ahí están las dos fracciones de terreno, que son 100 familias enfrentadas con una calle en el medio. La calle en el medio es donde va a ir el futuro pueblo. La ubicación que le estableció el gobierno fue a orillas del Salado, una especie de avanzada hacia el territorio que en ese momento estaba poblado en cierta medida por indígenas. Pero no era el lugar que había elegido Castellano. Castellano había elegido Callastá y tenía esa Hugo, disculpe, falta sí. un minuto. Bueno, tenía una facultad. Uh-huh. Bueno, y un minuto para que se acabe el 40. Sí. Y No, después no. nos volvemos a conectar con el mismo código. Ah, bueno, perfecto, nos volvemos a conectar con el mismo número, ¿no es cierto? Las familias fundadores, bueno, ahí están, más de la mitad de la familia eran de origen suizo, dentro de esos 45 familias eran de origen suizo-valesano, es decir, casi la mitad de los suizos, el resto eran alemanes, franceses, belgas y luxemburgueses. Sigo con lo que es Esperanza. Una vez llegado, se organizan con dos administradores que había traído Aarón Castellano de Buenos Aires y que quedaban medio boyando porque como no estaba todo organizado. No puedo hacer nada. A ver, Miguel, silenciar el micrófono. Así que estos... hubo algún problemita que después lo vamos a ver, pero los administradores eran Adolfo Gabarret y Genaro Yáñez, uno para cada sector. Alemán estaban del lado oeste y los franceses del lado este. Un juez de paz provisorio que habían elegido ellos, Luis Federico Carrel, que era suizo, y había dos suplentes, uno del lado francés y otro del lado alemán. Había 4 tenientes alcaldes, comisarios, elegidos por ellos mismos en asamblea de jefes de familia, que eran Germán de Fagué y Louis Maré, sección francesa, y Adolfo Quí y Pablo Roman, sección alemana. Y a su vez habían nombrado 12 municipales ellos mismos, que era la primera vez que se nombraban de esa forma en la República Argentina por elección de los mismos pobladores.
Bueno, acá voy a comentar algunas cositas que hicieron a la falta de cumplimiento del contrato. Cuando llegaron los colonos no tenían, yo ya lo dije ahí, llegaron en distintas tandas y no tenían todo los ranchos hechos, tampoco le entregaban los animales y tampoco le entregaban las cosas para sembrar. Se produjeron diálogos y discusiones, digamos, Castellano con Cullen lo llamó a Castellano, le dijo que no tenía plata, los colonos se quejaban a Castellano le decía que él le había cumplido, si le preguntaba, ¿le es faltado en algo? No le he faltado nada, bueno, pero ¿qué pasa acá? Resuelva el problema. Y mientras tanto, mientras los colonos esperaban en la estazuela de Chagüe, muchos le ofrecían trabajo en distintas estancias. Entonces los colonos contestaban, no vinimos a trabajar terrenos ajenos, sino tierra propia que se nos debe dar. Bueno, cuento esta parte porque muchas veces es desconocida esta parte. No sé si existe la creencia de que todo era brillante y que venían y ya tenían todo servidito. No, no es así, no lo tenían. Y eso terminó explotando, los colonos se dirigieron al embajador francés en Buenos Aires, intervino ante el gobernador de la provincia, que en ese momento era Cullen, y bueno, y más o menos se zanjó el diferendo, haciéndose cargo la nación de todas las promesas, tanto del pago a Castellano como de prestarle el servicio a los colonos, porque era el garante que Castellano en su momento hizo firmar en el contrato para que garanticen eso ahí. Bueno, una vez se termina el contrato entre Castellano y el gobierno nacional, lo indemnizan a Castellano el 9 de noviembre del 57 y el gobierno nacional se hace cargo de la colonia. Le abona a Castellano 551.300 francos, pagaderos en bono del Tesoro Nacional, creado por decreto del 7 de mayo del 57. Y en esa suma estaban incluidos 361.300 francos que los colonos le deben al empresario, o le debían, por gasto de comida, traslado y otros gastos. Y quedaba a favor del gobierno el crédito con una tasa de interés del 10% anual, el crédito que tenía sobre los colonos. Después el gobierno nacional los exonera del pago de la deuda a los colonos. La primer cosecha fue más o menos mala, hubo un par de cosechas que fueron horribles y recién después de 3 años lograron más o menos los colonos estabilizarse como correspondía. Después de 5 años, en el año 62, pero eso viene después, ¿no? Hay un dato interesante acá, que es que en el año 1861, a 5 años de estar en la colonia, y como cumplimiento del contrato que lo establecía y de la Constitución Provincial del 56, que era reciente, se estableció el Consejo. Es el tercer consejo de la provincia de Santa Fe. Un año antes se había establecido un consejo en Santa Fe y en Rosario. Y un año después se hace en Esperanza. El presidente Adolfo Gabarré, secretario Mauricio Jost, 5 concejales del lado francés, 5 concejales del lado alemán. Cuento esta historia porque es muy importante y hace a la democracia y fundamentalmente al desarrollo que tuvo Esperanza en los primeros 30 años. Tuvo un desarrollo enorme, superaron un montón de crisis. Hay que pensar que en un viaje de este tipo hubo gente que se murió en el viaje, gente que se volvió, gente que se quedó en la vía y gente, la mayoría, que terminó haciendo funcionar la ciudad de Esperanza, que se llamó precisamente La Esperanza en un principio, porque era la esperanza que tenían los colonos cuando venían a la Argentina. Schobinger dice que cuando le otorgan las propiedades a fines de 1862 a los colonos, empiezan por la propiedad número 1 de Carlos Galliot, que es del lado francés. Schobinger dice, un instante histórico este. El país acabado de unirse definitivamente, 1862, al iniciar con la presidencia de Mitre, su pleno ciclo constitucional entregaba por primera vez en propiedad una porción de su tierra a la familia que directamente la trabaja,
sin preguntar por su raza, nacionalidad, idioma o convicción religiosa, sino solo por su honestidad y laboriosidad. Es una larga lucha por la valoración de la tierra y la paralela dignificación del hombre, y el hecho que hayan sido suizos la mayor parte de los agraciados es a la vez un timbre de honor para el pueblo helvético y un sello de amistad para ambos países. Esto acá le correspondía a Miguel, y evidentemente tuvo esos problemas, lo va a desarrollar después, cuáles eran las políticas inmigratorias. Pero acá tenemos el ejemplo de la concreción puntual de una inmigración planificada, con un contrato discutible que terminó rescindiéndose, pero concretamente se estableció la colonia. El campo comunal, otro de los puntos de conflicto. El campo comunal, que era de 4 leguas cuadradas, según el contrato que tenía Aarón Castellano con el gobierno de la provincia, estaba en conflicto. ¿Por qué? Porque el campo comunal estaba alrededor de la ciudad. Y alrededor de la ciudad tenía dueño esos campos comunales. Y los colonos llevaban a pastar sus animales a ese campo. Entonces, los colonos los llevaban, los dueños creían que eran de ellos. Los terrenos aumentaban de valor porque en ese momento con la población se iban para arriba, ¿no es cierto? Como cuando se empieza a poblar algo. El conflicto, ¿cómo termina? En el año 1866 se reduce ese campo comunal a 1 legua y media. Y similares situaciones se vivieron en otras colonias madres. Hay que recordar que Esperanza, junto a San Jerónimo, San Carlos, son colonias madres, lo mismo pudo haber sido el proceso en el este de Entre Ríos. Las primeras escuelas, bueno, eran en idioma, porque no sabían hablar el castellano, hablaban el alemán o el francés, y a los 5 años ya estaban con el tema de la escuela. Y en la escuela se ocupaban, querían pagar, pero como en ese momento decían que por ahí tenía que ser gratuita, entonces no querían autorizarlo, bueno, todo eso ahí. Pero, conclusión, se le daba mucha importancia a la educación, más allá de que se consideraba que un chico que tenía más de 10 años ya era prácticamente un adulto y podía componer la familia de 5 integrantes, que eran las que venían a poblar la ciudad. El culto católico, recuerden que Esperanza se funda en una mezcla de católico, protestante, de habla francesa, habla alemana, en el mismo cantón del Valais, ahí habla francesa y ahí habla alemana. Bueno, la iglesia, en el caso del culto católico, 2/3 de la población eran católicos. Se comenzó a construir la vieja iglesia en el 1862 y se terminó en el 1872, ahí hay una foto, y la otra se terminó en el 1932. El culto protestante, la piedra fundamental, se puso en el 1864, 1/3 de la población. Las actividades económicas, bueno, Martín Gaspó había pedido en el 1859 la instalación de un molino harinero en el arroyo Cururú, pero como tenía la tracción de agua era muy escasa, no funcionó. Martín Gaspó es hermano de mi bisabuelo y del bisabuelo de Miguel. Posteriormente se autorizaron otros molinos, tuvo gran empuje, hubo 5 o 6 molinos harineros. La primera institución en Esperanza fue el tiro suizo. El matrimonio civil, el primer matrimonio civil se hizo entre Alois Taverny, viudo de 3 niñas, protestante, y Magdalena Morís, católica, porque el cura católico que estaba en la iglesia que está al sur de la ciudad, de la plaza, los que conocen Esperanza saben, en el otro extremo está la iglesia protestante, no lo quería casar ni el pastor protestante ni el cura católico. Entonces, ¿qué hicieron? Se casaron debajo de un árbol y eso generó toda una movida que terminó estableciendo el registro civil. Aarón Castellano verdaderamente tiene opiniones diferentes, ¿no es cierto? Algunos que lo idolatran, ¿no es cierto? Pero en definitiva fue el verdadero, y otros que lo denigran, ¿no? Que un empresario, digamos, lucrativo, no sé si ganó mucho acá, ¿viste? Realmente el trabajo de él fue grande y no salió bien parado. Verdadero gestor de esta ardua tarea de la inmigración suiza, fue un hombre de empresa, un hombre inquieto, negociante, y se interesó mucho por su gente, la defendió. Y uno de los proyectos que él tenía era la construcción del ferrocarril. La construcción del ferrocarril que evidentemente era necesaria, porque recuerden que en esos
la economía ganadera intensiva no tenía graves problemas de traslado. La economía que era incipiente, agrícola, necesitaba, si se iba internando en el interior de los terrenos baldíos, necesitaba algo para trasladar su producto, es los granos, y eso era posible con el ferrocarril. La vía de navegación eran los ríos, no había otro tipo, carruaje, y eso había, sí. Y el ferrocarril, sí, ya en Estados Unidos había 55.000 kilómetros de ferrocarril. Después de Aarón Castellano, el que continuó con la tarea fue Becky Herzog, prácticamente, que fue el que proveyó más familias en Esperanza y el que se interesó, esa empresa, verdaderamente en la colonización, y dicen que no terminó bien en la parte económica. Beck residió en Argentina 7 años, fue fundador de San Carlos y también gestó otras localidades. Después escribió un libro, La República Argentina, muy lindo, y después de eso lo continuó Bollenbeider, Hessler, hay varias personas que se dedicaron a fundar ciudades. Yo como último pongo un símbolo inconfundible de esperanza a la que le asigno una importancia vital: el escudo de Esperanza. Como ustedes pueden ver, arriba dice subdivisión de la propiedad, era lo que permitía el despegue, la autonomía de la gente, y la que de alguna manera, al tener la expectativa de ser dueños de su tierra, como decían los colonos, de esa manera tenían una esperanza, y por otro lado iban a tener a la larga pertenencia, como definitiva tenemos casi todos los que descendemos de los inmigrantes suizos. Y también tiene ahí el ancla invertido, que es donde se quedaron en definitiva el año 1861, origen del Consejo, y una ramita, no sé cómo se llama, de trigo y otra de lino, que implican la agricultura, sinónimo del desarrollo. Bueno, yo con esto le agradezco, creo que es la impronta que nos han dejado nuestros antepasados, haber hecho un resumen, después contestaremos las preguntas, y bueno, gracias por la atención y le paso el bochín al que sigue. Bueno, gracias Hugo. ¿Nos escuchás, Miguel Ángel? Miguel Ángel, ¿tenés audio? Marcelo, ¿lo ves conectado, Miguel Ángel? Sí, está conectado, pero con el audio apagado. Hugo, ¿podría dejar de compartir pantalla? Gracias. Sí, señor. Y yo tapaba el agujero. Miguel. Sí, pero ahí está. Miguel tiene el audio muteado. Ahí está. ¿Lo habilitó? No. Hola. Bueno, ahora. ¿Escuchás, Miguel? ¿Tenés audio? Hola, ¿me escuchan? Sí. Bueno, déjame que te presente brevemente. Hola. Sí. Miguel. Hola. Está difícil la conexión con Hola, ¿me Córdoba escuchan? hoy. Sí, sí te escuchamos. ¿Vos escuchás bien? Le damos paso a Miguel a ver si puede desarrollar el tema. Él está en Córdoba, lo hace desde la ciudad de Río Ceballos, y el tema de él es inmigración hacia América, comparación con Estados Unidos, Brasil y Argentina. Esperemos que lo podamos escuchar. Daniel Infan, Denise.
Hola Miguel, ¿nos escucha? ¿Qué pasa con Miguelito? No, no se lo escucha. No se lo escucha, Miguel. Ni se lo escucha ni se lo ve. Bueno, Es que está podemos... muteado, no lo vamos a escuchar nunca porque está muteado. Y no se lo ve porque debe tener cruzada la cámara. 44 años de casado, no cualquiera, ¿viste? Entonces, y capaz que está con la emoción todavía de... No lo pueden desmutear. Yo le habilité para el audio, pero no se habilita. Pero que consiga algo para hablar, ahí Él debe tener muteado su Un megáfono, dale. compu. que se compre una computadora y un... Y un micrófono como la gente. Hugo, comprarle un megáfono, dale, sé bueno. Una consulta. Sí, sí, yo le voy a regalar, seguro, seguro, Hugo. Bueno, lo podemos Bueno, mientras aplaudir tanto, igual. si quieren hacer alguna pregunta, ponele que yo, mientras entra no sé qué. Abrí los Cecilia, ahí está micrófonos. la Ceci Leguizamón, ahí la veo. Sí, Hola, eso es Ceci. Chile, desde Chile. Chile, qué bárbaro. Tenemos gente desde Chile conectada. Hola, gracias por la palabra. ¿Cómo están? Gracias, Hugo. Hola, Muy bien, ¿vos? Me encantó lo que contaron, súper interesante. Sí, un poco distinto porque hay cosas que conocen, hay otras cosas que no se conocen, se esconden. Yo no quise traer todos los diálogos que tengo ahí, pero hay literatura, hay mucha literatura. Cierto. Igual que el tema que abordaba Miguel, que lamentablemente con el tema de la ley de enfiteusis, de la propiedad de la tenencia de la tierra, la ley Avellaneda. Avellaneda se inspira en lo que es todo el proceso previo, y sobre todo en todo lo que pasó en los contratos que tuvieron de Esperanza, el mismo de Corrientes, Lelón y Núñez y el Pujol tenían un contrato muy parecido que terminó esa gente en San José, ¿no es cierto? Porque no se cumplió. Pero eran similares, le daban posesión de la tierra accesible, no se la regalaban. En algunos lados se la regalaban, pero acá no se la regalaban. Por ahí a los amigos del poder se la regalaban, ¿no es cierto? Pero... Sí, Hugo, cuando remontabas un poco la historia de los principios que fueron tan difíciles, trataba de hacer un comparativo con lo que nos está pasando hoy. O sea, hubo muchas épocas de muchas dificultades y cómo la gente con esperanza y con valores lograron sortearlas, ¿no? Y por otro lado, yo conocía la historia de esa pareja por el programa En el Camino, no sé si alguno también la vio, en un capítulo que le dedicaron a justamente ese tema. Es muy, digamos, muy significativo ese primer matrimonio. Sí, sí. Aloysius Bernit y Moritz. Sí, por lo que significa el conflicto de religiones. Claro, hay un montón de anécdotas, religiones, fíjate, hoy Esperanza es ciudad ecuménica, ¿no es cierto? Y pensar que tuvieron que compartir la emigración, gente católica, gente protestante, gente de habla francesa, gente de habla alemana. Tuvieron que compartir de alguna manera una lucha en común. Eso sí, de alguna manera los obligaba a ser tolerantes. Pero había esquemas muy dogmáticos en aquellos años, ¿no es cierto? Incluso en Europa había pelea entre protestante y católico, el mismo Cantón del Valais, lo contó el otro día Agustín, ¿no es cierto?, que fue escenario de muchas pujas y que era la cortina prácticamente que tenía Italia con relación al
imperio germánico, ¿no es cierto? Toda una historia, ¿no? Yo podría leer, si quieren, una carta, si no tienen pregunta. Hay pregunta, Hugo, acá hay Sí, una hay pregunta para preguntas. Yo vos. quisiera hacer una pregunta a Silvia Fucaraccio. Así, Sí. sí. Sí, Con respecto a si sabe en qué año fue fundado el sector suizo del cementerio de Varadero. Mirá, yo no tengo certeza sobre el año. Lo que hay dos sectores a los que vos te podés hacer referencia y no sé a cuál de ellos. La Sociedad Suiza de Varadero fundó hace alrededor de 25 años lo que se llama Cementerio Privado Parque Alpino, que depende de la administración de nuestra Asociación Suiza, que es un sector del cementerio municipal que fue otorgado en concesión a la sociedad suiza. Pero después hay otro sector que es el cementerio protestante, que es un sector muy antiguo, donde la mayoría de los suizos de religión protestante están sepultados ahí, pero también hay gente de otras nacionalidades. Eso yo pienso que debe ser del último cuarto del siglo XIX, pero desconozco con exactitud la fecha. Un pequeño comentario respecto de esta cuestión de las religiones. Aquí en Varadero, justamente por esta característica que yo daba al comienzo, sobre los orígenes de muchos de los inmigrantes de diferentes regiones de Suiza, hubo una permanente convivencia totalmente pacífica entre colonos de religión católica y colonos de religión protestante. Bueno, de la misma manera como hablaban diferentes lenguas, profesaban distintas religiones, pero mantuvieron un vínculo totalmente cordial, y de hecho eso, para evitar cualquier tipo de complicación, existe entre los primeros artículos del Estatuto de la Sociedad Suiza de Varadero la no incorporación de elementos religiosos ni políticos, justamente para evitar debates también. No sé si contesté a tu pregunta, bueno, cualquier cosita me agregás. Muchas gracias. Hugo, alguien le hizo una pregunta, te hace Sí, una pregunta. ¿Qué sabés vos del ataque de los aborígenes a los colonos? Mirá, lo único que leí, digamos, un poco, es que en algún caso han hecho algún ataque, pero como estaban armados los descendientes de suizos, generalmente lo repelieron con una réplica que le costó mucho a los aborígenes. Eso lo dice Aarón Castellano, ¿no? Y directamente no incursionaron mucho más. Y sí sé de un evento que la familia Reutemann, que vivía en Grutli, ya a posteriori de lo que se fundó Esperanza, y ya más hacia el interior de la provincia, en un ataque, generalmente los indígenas venían a robar caballos o ese tipo de cosas, se habrán llevado algún ganado, ¿no? Y en este caso atacaron a la familia, los persiguieron, los mataron a todos y se los traían en un carro que dice que lo hicieron desfilar delante del pueblo, ¿no? Y ahí, en relación a eso, podría contar una anécdota muy linda. En relación a eso, en esa persecución que hubo, murió el hermano de mi tatarabuelo, porque fueron los 5 hermanos Zurbriggen, y murió Luis Zurbriggen, y después mataron a esos aborígenes y los cargaron pusieron en la plaza. Bueno, yo cuento una anécdota, si quieren, linda, ¿no? Que esto puede alegrar. En Esperanza había unos cuatreros que Michelú, pariente de Adela, le robaban el ganado y le dejaban el cuero en el tejido, en el alambrado. Entonces, cuando la policía descubrió la gente, no quiero decir los nombres, pero están, y los agarró,
dice que la gente de la ciudad celebraba la boda de la policía con los ladrones y esperaba que el domingo pasen por la plaza para arrojarles flores. Es decir, los quemaban socialmente porque los hacían pasar por la plaza y le arrojaban flores. Estos son los choros. Más o menos parecido como ahora, pero bueno, eso era otra época. Pero era una especie de escrache, un escrache polite, digamos, polite. No sé si hay alguna otra cosa que... Yo puedo leer la carta acá del amigo Bartolomé Rudá, del 8 de mayo de 1858. Entre las cosas decía, dice, yo debía sin duda ver un poco más todas las cosas, se refiere a las cosas que encontró acá, examinar bien exactamente todas las ventajas como también los inconvenientes que se encuentran en este país. Si las langostas nos han asustado, no por ello, sin embargo, nos han llevado a arrepentirnos de haber dejado el ballet. Reconocemos que la facilidad de vivir es mucho mayor que en el ballet. Por otra parte, no ignoramos que hay un proverbio bastante generalizado que dice, no hay rosas sin espinas. Mirá vos, el título del libro. Pero no es menos verdad que esto es un paraíso terrenal en comparación de Europa. El clima es uno de los mejores del mundo, lo cual es uno de los puntos más esenciales. Tampoco hay que atormentar y recoger heno para invernar 100 vacas, tanto como 2, sin temor de que falte el heno antes del retoñar de la primavera. Podemos decir que nuestras granjas están siempre llenas. En cuanto a la tierra, ¿qué mejor puede decirse que plantar el arado, sembrar el maíz al vuelo, pasar la rastra y ver crecer y elevarse al maíz hermoso sin otro trabajo hasta que llegue la cosecha? Nos hemos enterado de que algunos individuos han enviado cartas desfavorables a Europa, es decir, con censuras a este país. Nosotros no nos sorprendemos, ya que tenemos en la colonia algunos de estos que se quejan del país, pero daos bien cuenta de que no se trata más que de esa gente que creía que no tendrían necesidad de encorvarse para trabajar las tierras y que los cerdos asados andaban por el campo con el tenedor y el cuchillo en el lomo, y que las palomas y las codornices caían en un plato lista para hacer comida. Sin duda que esta gente ha sido engañada en su ilusión. En cuanto a los perezosos, harán mucho mejor si pasan su miserable vida en el país del cual provienen. Por lo menos así no perjudicarían a las familias buenas y valerosas que podrían venir a América a hacer una pequeña fortuna y vivir con desahogo. Es cierto y bien seguro que con la mitad menos de trabajo se recoge la mitad, y a los que nos quieren creer le pedimos que al menos no vengan a lamentarse. Debo deciros además que si las langostas vienen, ello no es más que con un intervalo de 5 a 7 años, y cuando vienen 2 años seguidos, ello es con un intervalo de 7 a 8 años. Y cuando hayamos llegado más adelante, ya uno no estará más tan afligido por ello. Lo que nos obliga a creer en estos intervalos es el hecho de que ellas no habían vuelto a aparecer desde el año 50. Bueno, yo no sé si quieren... De mi parte, Miguel no se lo puede conectar. Hugo, Sí. Hugo, yo leí por ahí una pregunta que pasó sobre si el idioma español era obligatorio. ¿Sabés algo sobre el idioma en los primeros tiempos? Y vos viste que la escuela primaria que se hizo para el idioma, al principio no tenían escuela provincial. Tuvieron que arreglarse por su cuenta. Incluso el maestro Donet, famoso, que es hermano de mi bisabuelo, bueno, tenía un internado donde enseñaba francés y venía gente de todas las colonias a aprender el francés allí y pagaba, porque quedaban alojados allí. Y recién en el 1865, unos 9 años después, se empieza la provincia a hacer la escuela provincial. Digamos, ahí yo lo había puesto en el cuadrito, 1865, creo que 1865, 1866. Pero para los colonos era una preocupación la educación. Si bien lo tenían que ayudar en el campo, era una preocupación.
estuvieron siempre preocupados. La Coca Gauchá tiene un libro de ese tipo, donde aborda el tema. Bien. Como un pequeño comentario a esto que decía Hugo, dentro de la historia de Varadero, esencialmente son los descendientes de habla alemana quienes se organizan alrededor de escuelas primarias privadas. No hay antecedentes de los de habla francesa, pero existe desde también alrededor de 1870 la fundación de una escuela pública donde asistían los chicos, los hijos de los colonos o quienes habían nacido en Suiza pero habían venido de muy pequeños, y lo cual favorece que la incorporación del idioma castellano y la paulatina pérdida del idioma, de los idiomas de origen, porque bueno, eran objeto de burla aquellos chicos que llegaban a la escuela primaria con un débil nivel de castellano, con lo cual, bueno, después el intento de restauración, de recuperación de las lenguas vino muchos años más tarde, en nuestro caso con la organización de nuestra escuela de idiomas. Miguel andaba por ahí, me parece, pero ya... Tenemos 3 minutos, yo creo que ya no va a ser posible. Ya. No, sí, por eso. Dejémoslo lo de Miguel para otro momento, entonces no sé qué haremos. Pero bueno, yo creo que ya tenemos que ir cerrando, me parece. Sí, bueno. Agradecerle a todos los que respondieron a la convocatoria de este segundo encuentro del ciclo de charlas. Y bueno, nos queda, según lo que tenemos previsto en EVA, una tercera dentro de 15 días, también sábado a las 17 horas. Así que unos días antes les mandaremos la invitación con el ID y el código de acceso y bueno, los esperamos. Estos espacios son lindos para encontrarnos, para aprender e intercambiar y profundizar un poco más sobre la inmigración suizo-valesana a la Argentina, que tanto nos atañe, ¿no? Porque acá estamos gente de todas las instituciones, especialmente valesanas. Así que, bueno, muchas gracias. Buen fin de semana y nos vemos dentro de 15 días. Claro. Se corta. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. A ustedes. Bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias. Que estén bien. Gracias, Silvia. Gracias, Silvia. Saludos a Varadero. Gracias. Igual.